Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Ah, bueno, me alegro. ¿Se adelantaron trabajito? ¿O no adelantaron nada de trabajo? Qué silencio. Sí, profe. Profe, sí adelantamos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Listo. La clase pasada en que quedamos. Uy, a mí ya se me fue la paloma. ¿Alguien recuerda que quedamos la clase pasada? Quedamos en el de comprobación. Sí, quedamos en hacer taller de comprobación, lo que más pudiéramos, y hacer la tarea, pero pues dejando participar a los que no hicieron nada la clase pasada. Profe, que para lo de la nota de participación, entonces que los que hemos participado en la clase pasada no participamos. Listo, todo bien. Listo. Aquí va entonces la cuestión. Bueno, participar en la tarea, ojo porque es diferente. Participar en la tarea. Listo, entonces, para socializar un poco el taller 1, para que ustedes lo complementen hoy, si lo quieren, si bien lo quieren, si no, pues si lo que tengan, pues ya, si lo tienen bien hecho. Entonces, vamos a hablar un poco del taller 1. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Listo. ¿Qué lograron hacer del taller 1, por ejemplo? ¿Qué vieron? Alejo, yo solo pude hacer el primer punto. El primer punto que decía, escribe 5 cosas que usted considere son infinitos y escribe los argumentos. Listo. Cuéntenos una cosita. Una que usted haya puesto. ¿Qué puso usted, por ejemplo, Nicole? Sí, ya. Yo puse los números. Los números. ¿Cuáles números especifican? ¿Todos o qué Pues números? todos son infinitos porque decía que cada vez se le va agregando un número más y ese número es mayor a todos ya. ¿Sí me entienden? Algo así. Listo. Bueno, Nicole dice, entonces los números que conocemos usualmente, yo puedo llegar a una cifra muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, a 1.000.000. Pero yo sé que si le sumo 1, voy a encontrar 1.000.001, ¿sí? Y siempre voy a tener la oportunidad de seguir sumando uno y siempre encontrar uno más. Entonces, por ejemplo, trillones. Uno llega a trillones y le puedes trillón 1, trillón 2 y puede seguir dar cuenta porque siempre encontramos uno más. Listo. Eso es lo que dice Nicole. ¿Alguien más nos quiere compartir otra idea de algo que haya Profe. considerado infinito? Yo. Yo después. ¿Quién fue el primero que dijo yo? Bueno, yo, profe. Yo puse que el símbolo del infinito, ya que pues, se compone de una línea la cual no tiene un fin. ¿Esto qué nos quiere decir? Que pues si nosotros observamos el símbolo, pues vamos a ver de que la línea siempre va a estar en un constante, digámoslo así, o sea que la línea siempre va a estar junta y no va a tener un fin como tal, sino que siempre va a recorrer la misma línea como tal. Listo, ok. Entonces, Orjuela lo que está diciendo es el símbolo del infinito, ¿sí? Pues también es infinito, dado que cuando se une, pues realmente no tiene principio ni fin, ¿cierto? No sabemos dónde comienza. Entonces, uno podría arrancar en cualquier punto y seguirla y pues nunca tendría, o podría volver al mismo espacio, pero pues sin pensar que ya llegó al final del recorrido. Entonces sí, podríamos hablar de ese. ¿Alguien más? De pronto hay otro ejemplo. ¿Qué más? Otro ejemplo pusieron. Yo dije que yo después. Bueno, Jennifer. Jale, La expresión de un tercio, porque pues esa es finita, pero al hacer, pues al convertirla en una expresión decimal, vemos que es 0,3 periódico. Entonces, esos tres que se repiten, entonces nunca van a acabar y no tendrían por qué acabar jamás. Entonces, también cuando se pasa a decimales, es una expresión infinita. Listo, entonces, ojo, bueno, sí. Dentro de lo inconmensurable, cuando hablo de inconmensurable es que uno no lo puede poner en una expresión por lo grande que son. El 1/3 0,3 periódico, efectivamente, y las cifras son infinitamente grandes, como dice Jennifer. ¿Quién fue el otro, David? ¿Iba a hablar? sí, yo. Listo. Pues yo digo que el universo, ¿no? Ya que, pues por el afán del placer de cada persona numerar las cosas materiales en materiales, pues yo digo que el universo, no había nadie que diga, ¿no? El universo tiene
como hasta un cierto tope en el cual diga finalizó. ¿Sí? Entonces tiene como una secuencia infinita, o sea, tiene un punto en el que nunca, o sea, no tiene un punto, sino un sinfín, un Listo. lugar sin Al fin. parecer nadie encontró el fin del universo, entonces para la mayoría de teóricos de la física y de la astronomía, efectivamente el universo, pues al no tener bordes hacia ningún lado, es infinito. Entonces se extiende, sí, se extiende y no sabemos si realmente tiene infinito, entonces se dice que es infinito. Listo. ¿Alguien más de pronto? Ni yo, ¿Quién dijo yo? ¿Juan ya que pues o Artur? Profe, pues yo pensé que en la tecnología, sí, yo pensé que en la tecnología, por el hecho de que pues siempre va a haber un obstáculo, pero ese obstáculo pues se va a solucionar y cada vez va a salir uno más. Sí, entonces es como que puede que el infinito en este caso de la tecnología sea más como qué tanto el ser humano esté como preparada a querer desarrollar más, ¿sí me entiende? Listo, entonces Digi lo toma desde el punto tecnológico y desde los desarrollos tecnológicos. Bueno, esa la podríamos discutir y pensarnos, listo. Hasta el momento siempre que avanzamos, siempre hay un nuevo desarrollo tecnológico. Y tiene toda la razón, siempre buscamos seguir buscando más desarrollos tecnológicos y siempre vamos a encontrar uno más. La pregunta, si no existe más la humanidad, si llega el fin de la humanidad, entonces esos desarrollos también tendrían fin. Sí, Alejo, yo hice también algo parecido de lo de Digi, pero Sí. puse fue la historia. O sea, la historia de nosotros es algo infinito porque yo lo miré desde este punto. O sea, son muchos más nacimientos que se hacen día a día que las muertes que se generan. Entonces, por cada muerte que se genera son 2,39 personas que nacen. Es decir, que o sea, el ser humano también como que se adapta a los fenómenos naturales y pues yo la verdad no creo que exista como el fin de la humanidad. Entonces, pues yo pienso que nunca se va a acabar esa historia, entonces pues yo digo que está bien lo he dicho. Bueno, no, sí. A eso quería llegar a una discusión como esa. Entonces es pensarnos, listo, por ejemplo, podríamos pensarnos que ese evento de ir mejorando la tecnología o el de la tasa de natalidad, ¿cierto? De ir creciendo como población, pues va a transcurrir en el tiempo, dependiendo del tiempo. Si llega a haber un final de la humanidad, a pesar de que hay un final, ¿cierto? Hay un tope, llamémoslo el final de la humanidad, igual dentro de todo ese periodo de tiempo pasaron muchas cosas, ¿cierto? Y pues todo eso que nos llevó y nos fue acercando a ese fin de la humanidad. Pero en el tiempo en sí, pues usted sabe que por más que usted esté pasando algo en estos momentos, obviamente ese periodo de tiempo pudo haber sido bastante amplio, ¿no? Pasaron efectivamente muchas cosas, muchas situaciones, y obviamente pues se hace prolongado. No sabemos cuándo será el final de la humanidad, entonces posiblemente lo que dice Jennifer puede que nos adoptemos a cualquier cambio que haya y nunca desaparezcamos como humanidad, y entonces en ese sentido podría ser infinito. Bien, igual lo de Digi, puede que también lleguemos a ese supuesto infinito. Listo, perfecto. ¿Alguien más de pronto? yo, profe, ¿Quién dijo yo? Arthur, Arthur, listo. los anillos, profe, ¿Los qué? anillos, ¿Anillos? sí, los anillos, profe. ¿Por qué, Arturcito? Pues yo estaba investigando Ujú. y o sea, los anillos funcionan como tanto como un infinito infinitesimal como un infinito de sucesión. ¿Por qué? Porque la estructura de los anillos se puede utilizar para varias cosas. ¿Sí me hago entender? Ujú. Por ejemplo, se utiliza en los círculos, bueno, los círculos se utilizan para la estructura de los anillos y dentro de estos, pues no se ve como si tuviese un inicio ni un final, pero al tener una forma circular, eh, se puede tratar también como un infinitesimal, profe. Listo. En ese voy a tomar una acotación en lo que acaba de decir Artur de los anillos, y es que, ojo, porque en matemáticas, bueno, acá voy a una rama de las matemáticas, que es la parte, la que estudia la parte numérica, hay unas cosas que llaman estructuras, ¿sí?
Y cuando se habla de anillo en matemática, se habla de una estructura numérica en la cual suceden unas operaciones y hay unas particularidades, pero siempre enfocadas en lo numérico. Entonces, por lo general, sí habría que ver desde dónde se paró Arthur para pensar a qué le está llamando anillo, ¿listo? Porque, bueno, si está hablando de la circunferencia, vimos que en la circunferencia puede pasar que haya un infinito, ¿sí? Pero si se paró desde la teoría matemática, desde lo numérico, ahí la cosa pues tiene también su complejidad, ¿listo? Pero en las dos funciona igual, ¿listo? Gracias, Arturito, bien. Listo. En ese sentido, todos pudieron encontrar ejemplos, ¿sí? De lo que consideran infinito y le dieron unos argumentos. Hasta ahí bien. El segundo punto. Pues Alejo, yo lo pensé desde el siguiente punto, o sea, dice que, ¿qué diferencia? ¿Qué? ¿Cuántos números hay entre 1,9 y 2? Pues yo lo opté por tomar 1,9 y sumarle 0,1 dando 2. Entonces, ahí nomás hay un número de por medio. Yo lo pensé así. Yo en cambio no. Pues el caso es que me puse a investigar y dice que cuando uno tiene dos números de diferencia, los que hay entre esos dos son infinitos. Lo que pasa es que cada vez que hay dos números, se toma la mitad de esos dos y en esa mitad hay otra mitad y otra mitad y otra mitad y se va a repetir el ciclo infinitamente. Por ende, siempre que se presentan dos números, siempre hay decimales infinitos. Listo, listo, bien. Lo que sería diferencia, hagan la siguiente operación rápidamente. Cojan 1,9, ¿sí? Y súmele 2, rápido, así. 1,9 más 2. Hágalo rápido. Si quieren calculadora para que vean que no soy mentiroso. O Jennifer, lo que consultó. 3.9. Ahora divídalo en 2. .9 2,95. ¿Cuánto? No se escucho bien. ¿Mi internet está fallando o...? ¿Me escuchan? 1,95. Ah, 1.95. Pregunta del millón. ¿1,95 está entre 1,9 y 2? ¿O está por debajo o está por encima de alguno? Ahí ustedes qué dicen. Está entre los dos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que diga, no, profe, yo no entiendo por qué 1,95 está entre 1,9 y 2? Si hay preguntas, dudas, inquietudes, háganlas de una vez. Para que comprendamos. ¿Todos comprenden? Jesús, me asusta. Sí, profe. Sí, profe. 1,9 y 2, ¿cierto? Aproximadamente así. Pero ya que si uno entre 1,9 y 2 divide en 10 espacios, ¿cierto? Divide este espacio en 10. ¿Cierto? Que ustedes vean, por ejemplo, cuando miraban los centímetros que no los podía dividir en milímetros y bueno, y los milímetros los voy a dividir y encontraba otras más pequeñas. Entonces, dése cuenta que ese 1,9, si usted lo divide, pues va a tener 1.91, ¿cierto? 1.92, 93, 94, y va a tener 1.95, ¿cierto? 1.95. Ahora la pregunta es, ¿puede tener más de los que ya estamos mirando ahí? ¿Encuentras más? Gorditos. Claro que sí, Alejo, si hacemos el mismo procedimiento entre 1,91 y 1,95, también son cifras infinitas entre esos dos. Listo, entonces lo que están diciendo ustedes es que supóngase que usted entre cada par de números usted siempre puede seguir haciendo divisiones de números, ¿cierto? Y seguir dividiendo y encontrando números cada vez más pequeños, entre comillas, pero que siempre estén entre dos números, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí Jennifer en algún sentido. Entonces, por eso encuentran cifras como 1,99999, 1,999 y siempre pareciera que aumentara, pero pues su aumento no es tan grande, ¿cierto? No es tan amplio, entonces por eso existe. Entonces ahí, la idea es que ustedes puedan justificar su respuesta de la mejor manera en cuanto a cuántos números hay. Por ahí dijeron infinitos, entonces ahora
pues ahí la idea es que ustedes puedan contarnos qué tan infinitos o por qué. ¿Hasta dónde Profe. escucharon? ¿Hasta dónde escucharon? Sí, sé que se puso lento. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta cuando empezó a hablar. Jesús. Listo, lo que estaba diciendo era muy sencillo. Jennifer nos contó que hay infinitas cifras entre 1,9 y 2, ¿cierto? Que aparecen porque los aumentos que hay entre 1,9 y 2 son cada vez más pequeños, ¿sí? Son infinitamente pequeños, entonces se hacen cada vez más pequeños y así de esa manera pues, es posible llegar a ese número. La idea es que ustedes ahí logren justificar con sus palabras el por qué hay infinitos números, ¿sí? Sí, ahí hay unas ideas. La que Jennifer nos dio es, por ejemplo, coja los dos números, súmelos y divídalos a la mitad y siempre se va a poder hacer ese procedimiento de sumar y dividir. Esa sería una forma de pensárselo. Pueden hacerlo de otra manera. Ustedes deciden. ¿Sí? ¿Ahora sí me escucharon? Sí. Ah, listo. Ahora sí. Perfecto. Listo, ese sería el segundo punto. El tercer punto. ¿Alguien lo logró abordar? Alejo, pues yo no, o sea, sinceramente ese no lo hice. Seguí con el siguiente porque no pude. Pero pues sí, o sea, hablamos de dos números, pues naturales, supongo. Pues se pueden hacer también con las expresiones de las fracciones. Pues sabemos que si se divide el de arriba por el de abajo, entonces se saca un número. Pues supongo que también es la misma cuestión, pero no lo hice. Listo. Propongamos entonces entre todos rápidamente dos fracciones que uno considere son consecutivas o que ustedes consideren consecutivas. ¿Alguno que sea la oportunidad de pronto decirnos una o las dos fracciones? Un ejemplo de fracciones consecutivas que se considere consecutivas. 1/2 y 1/3, ¿no? Listo, entonces, Heidi dijo 1/2 y 1/3. Listo, supongamos que estas son consecutivas, ¿cierto? Ahora, ¿será que existe otra fracción entre esas dos? Y si existe, ¿cuál fracción podría ser, por ejemplo? ¿Cómo harían para encontrarlo? Y entonces Jennifer por ahí dijo, ¿será que se puede hacer igual que como lo hicimos con los otros números? ¿Cómo lo harían? ¿Sí me escucharon? ¿O se puso otra vez entrecortado? Jesús. Son entrecortados. Listo, la idea es 1/2 y 1/3. ¿Qué fracción? La pregunta es, ¿existe una fracción entre esas dos? ¿Y cuál sería la fracción? Se volvió a cortar, profe. Ah, changos. Qué vaina. No, Alejo está al inicio y después en el final. Listo, la idea es... Voy a ver si me puedo conectar desde acá. ¿Ahí me escuchan? Sí. Listo, Sí, la idea profe. entonces es entre 1/2 y 1/3 que aparentemente parecen fracciones consecutivas. ¿Será que existe otra fracción? Y si existe, ¿qué fracción sería? ¿Cómo la encontrarían? ¿Cómo harían para encontrarla? ¿Cómo podrían pensárselo? Jennifer nos dio una opción ahorita con los números decimales. Dijo, súmelos y divídalos en dos. ¿Será que uno podría hacer lo mismo con esto si encontrar una fracción que esté entre esas dos? ¿Se escucharon? Sí, Alejo, pero pues sinceramente yo no sé. Eso, la misma lógica, vamos a hacerlo. Súmenlas y el resultado de eso lo vienen dos. Ahí lo voy a escribir así. A ver si ustedes... Ya nada. Si alguien se acuerda cómo sumar fracciones, rápidamente, que nos cuenten, nos recuerden.
multiplica en X. Listo, se multiplican X, dijeron acá. Entonces, multipliquen X. O sea, un medio más X. O sea, como tal, me dio 2.5. Sumé pues 3. Pero no en decimal, en fracción. Ah, no, así muy fácil cualquiera. ¿3 medios? No, en fracción. Hagan la operación en ¿Tres medios? fracción. ¿3 ¿Cómo? medios? ¿3 medios? ¿Será que sí es 3 medios? Sí, ¿Cómo lo sí. hiciste? Pues no, espere, no, espere. ¿Cuánto por allá? ¿Quién dijo? ¿Heidi? 5 quintos. Sí. 5 quintos. ¿Segura? Vamos a ver. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. Y en la mitad se pone la suma, ¿cierto? ¿Y Heidi sumó abajo o lo multiplicó? No, Alejo, lo sumé. Ojo, porque si multiplicó en X, recuerde que también se multiplica abajo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. O sea, estuvo cerca. 5 sextos. 5 sextos. Oh, claro, ya después, claro, así es más fácil. Así cualquiera. Listo, 5 sextos dividido en 2, ¿cuánto es? ¿Alguien recuerda cómo hacer 5 sextos dividido en 2? Ahí rápidamente. Aquí les voy a decir cómo. Ay, última raya, no, entonces sobre 1, por ejemplo. Ahí aplican ley de extremos y medios. ¿Cuánto les dio esa fracción? Recuerda que acá se multiplican arriba y abajo. ¿Listo? ¿Quién ya lo hizo? ¿Cuánto le dio esa fracción? Por acá están escribiendo en el chat. 5 doceavos escribieron. ¿Todos de acuerdo? 5 por 1, 5. Sí. Y 6 por 2, 12. Listo. Ahora pregunta el millón. Un medio en decimal, ¿cuánto es, Nicolás? Que era por ahí hizo en decimales. Un medio, ¿cuánto es en decimal? Señor, Un medio, un medio. 0,5. 0,5. ¿Quién dijo 0,5? ¿El Vanegas? Sí, Vanegas. Clarín. Listo, listo, Vaneguita. 0,5. Y un tercio. 0,3 periódico. Sacamos 5 doceavos. ¿Será que 5 doceavos está entre esos dos números? ¿Cuánto es 5 doceavos en decimal? 5 dividido en 12. 0, ¿0, qué? 41. 41. 6 periódicos. 0,41. Bueno, al final. 6 periódicos, listo. 4, 1, 6 periódicos, listo, ahí está. ¿Ese decimal está entre esos dos? ¿Está en la mitad? Bueno, entre los dos, por ejemplo. ¿Sí? ¿O no? Listo. ¿Pueden encontrar más decimales, bueno, más fracciones que estén entre esas dos fracciones? Vea que encontramos una fracción que está entre un medio y un tercio y de 5 doceavos. ¿Podrían encontrar más? What the fuck. Sí, claro. Listo. Entonces, si es así, entonces ustedes dirán por qué, ¿cierto? Porque se pueden encontrar más fracciones. Pensarían cuántas fracciones y escribirían por qué tantas fracciones, ¿sí? La idea es que lo piensen de esa manera.
que sean capaces de decir, ah, vea, son tantas fracciones o son infinitas, por ejemplo. Y es porque, vea, yo siempre puedo seguir dicho procedimiento y lo puedo hacer siempre sin encontrar una nueva fracción, por ejemplo. Siempre que sumo fracciones y viendo, siempre encuentro una nueva fracción y esa fracción está entre esas dos, por ejemplo. Siempre. Entonces, si asegura eso, entonces obviamente va a decir, ah, entonces son infinitas fracciones, por ejemplo. Entonces, entre O sea, que un medio... si era la Dime. misma cuestión del segundo punto, era la misma cuestión, sino que con Sí. fracciones. Sí, es muy parecido, sí. Claro, esa es una forma de mirarlo, ¿no? No estamos diciendo que sea la única. Podrían haber otras formas de pensarnos procedimientos o encontrar formas o maneras de encontrar fracciones que estén en la mitad de otras fracciones, sí lo podríamos pensar. Pero esa es una y vea que funciona, ¿sí? Que para decir cuáles son todas las fracciones, ahí sí la cosa cambia, ¿no? Es más complejo. Pero vea que listo. Y desde el cuarto punto, no hace sobre infinito. ¿Cómo piensa el infinito? ¿Cómo se piensa el infinito? Para usted, ¿qué concepción tiene ahora el infinito? ¿Hasta ahí preguntas tú, así que tú es? No, profe. No, señor. Listo, perfecto. Entonces ahí ya pueden complementar ese taller y pueden terminarlo. Vamos a darnos un ratico y el que quiera, ¿no? Entonces levantan la mano y las 5 primeras personas que levanten la mano tienen con tarea. ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Señor. Entonces, vamos a ver quiénes levantan la mano. Nicole, Cristian, Arthur. ¿Quién más va a contarnos la tarea? Que no lo había contado. Si es que ya lo contamos. Bueno, van 3. Vamos a ver si sale otra persona. Mientras tanto, Nicole, cuéntanos qué encontraste de la tarea. Pues la tarea era averiguar que era un intervalo y salió que el intervalo es el conjunto de la recta real. Y ya también dice que es como, va como a la misma cardinalidad que existe, pues como ya lo dije, en la recta real. Y es un conjunto medible. Listo. Listo, Nicole. Gracias. ¿Quién sigue? ¿A quién le di la palabra? Cristian. Investigué y me pareció que existen 4 tipos de intervalos matemáticos, los cuales son abierto, cerrado, semiabierto e infinito. Entonces, pues en el primero, en el abierto, nos dice que es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido. También, bueno, el segundo es el cerrado, que es el que incluye los extremos del intervalo y todos los valores comprendidos en estos. Bueno, un ejemplo de esto es que, por ejemplo, si tenemos el intervalo cerrado, 1,5, tendremos de números mayores o a 1 y menores o es a 5. Bueno, pues esto se explica más que todo por medio de gráficas para que se entienda mejor. Continuamos con el intervalo semiabierto, el cual es el que incluye y por último tenemos el intervalo infinito, el cual es aquel que tiene un valor infinito en uno o ambos extremos. Y ya, profe. Listo, perfecto. Entonces, vemos que hay 4 tipos de intervalos. Ya nos describieron un poquito. La idea es poder comprender un poco más a fondo. ¿Listo? Con el trabajo que vamos a hacer. Mendivelso, Artur. Bueno, profe, lo que yo encontré sobre los intervalos es que son segmentos y un subconjunto de varios segmentos. Entonces, hay una regla para los intervalos que nos dice que los números correspondientes a algún segmento tienden a ser finitos.
pero los intervalos correspondientes ya sea a una recta real o a una semirrecta tienden a ser infinitos. Hay varios tipos de intervalos que ya los decía Orjuela, el cerrado, el abierto, el semiabierto, el infinito. Y por último, que los intervalos infinitos pueden ser cerrados, abiertos o semiabiertos. Listo, perfecto. ¿Alguien más quiere de pronto? Recuerde que pues tampoco es que hayan muchas tareas y pues se nota, es una de las notas libres. Pues obviamente pues Alejo, espera, se deja. pero usted califica eso, todos modos, cuando no le manda la evidencia fotográfica. No, la forma de calificarlo es aquí. Ah, O sea, las tareas no las califico con fotografía, sino acá. ok. Por eso es importante que charlen acá en clase conmigo. Y con eso. Quedan 2 espacios. ¿Alguien más? Le llamo a Pia, mientras tanto. Nicole ya habló, ¿cierto? Señor. Ya, habla y ya te lo preguntamos. Bueno, pues como ellos decían, sí están esos tipos de intervalo. En el tipo abierto se comprende que pues, son mayores de menos 4 y menores que 6. En el cerrado son mayores o igual a 5 y menores o iguales a 6. Ya. ¿Se me fue a mí la señal o se le fue a Leslie? No, ya había No, terminado. profe, ya terminó. Ah, Jesús. Entonces se me fue a mí un poquito. Señal de popó. Listo. Leslie, ¿nos puede repetir? Es que no se me perdió cuando ibas hablando en los tipos de intervalos, pero... Profe, ¿puedo apagar la cámara? Es que se está escuchando muy entrecortado. Sí, No sé. sí, claro. Gracias. Pues que si los tipos de intervalos son los que ya ellos mencionaron, y digamos en el tipo abierto se comprende que pues son mayores que menos 4 y menores que 6. En el cerrado son mayores o igual a 5 y menores o iguales a 6. En el semiabierto son mayores o iguales a 10 y menores que 14. Y en el infinito pues son mayores que 1 en adelante. Listo, Leslie. Gracias. Ah, listo. ¿Alguien más de pronto? ¿O ya nadie más? Nicole tiene la mano levantada. ¿Vas a decir algo más? No, perdón, se me olvidó. Tranquila, no hay problema. Listo, entonces en ese sentido vamos a trabajar con intervalos. Son acotaciones de la recta real de números, es un subconjunto de los números reales, ¿sí? Y dentro de esos subconjuntos, pues hay varios tipos, o como lo mencionaron, hay 4 tipos de intervalos, entre los cuales se destacan el cerrado, que es exactamente los números que están comprendidos en ese intervalo, los que están ahí, sin comprender los extremos. O sea que si yo pongo un intervalo, por ejemplo, lo que sea desde entre 4 y 5, voy a tomar solamente los valores que están entre 4 y 5 sin tomar en cuenta el 4 y el 5. El abierto es el que sí permite que esté el 4 y el 5 dentro de ese conjunto y todos los que están adentro. El semiabierto es cuando tenemos acotado un lado y el otro no está acotado, entonces simplemente se extiende al infinito. Por ejemplo, 2, 4, donde el 2 pertenece y de ahí para adelante todos pertenecen. Y el infinito es el que obviamente ya comentaron ustedes ahí, que tiene infinitas cifras. Listo, los invito, bueno, la idea ahorita es que copiemos la clase 5 y 6 rápidamente. Vamos a copiar la clase 5 y 6.
Dice que te gana metica ahorita, la comparte si quiere, rápidamente. Alejo, ¿puedo decir la meta? Sí, claro. Bueno, reconocer los intervalos por medio de las actividades propuestas y ¿qué? Con la posibilidad de crear conjuntos y subconjuntos. Listo, perfecto. Jennifer, Conocimiento sobre ellos. listo, perfecto. Yo, ¿Qué profe, más? ¿Quién dijo yo? ¿Arthur? Arturo, sí. A Listo, través de las actividades, tener la capacidad de crear conjuntos y subconjuntos por medio de intervalos. listo, perfecto. ¿Alguien más? Yo, Alejo, comprender Listo, los intervalos para poder crear subconjuntos o un conjunto. listo, perfecto. No sé si alguien más quiere contar. ¿No hay más? Bueno, mientras se vea de copiar la clase, entonces sí, la idea es trabajar con conjuntos y subconjuntos. Bueno, antes voy a hacer algo. Nosotros decidimos que las lecturas fueran el jueves, ¿no? No se les va a olvidar ir haciendo la de esta semana para que el jueves la puedan subir en puntico. Un paréntesis. Ahora sí, la idea es trabajar con intervalos, la idea es acotar, pues como les decía, un conjunto, en este caso los números reales, y el tallercito pues da cuenta de eso. Entonces el primer punto es dice, de las actividades anteriores, o sea, el conjunto de números se va a denominar como conjunto universal. Entonces la idea es que ustedes acá hagan el primer intervalo que hay en ese espacio. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor, sí, señor. Alejo, pero lo puedo volver a explicar. Qué pena. Listo. Listo. Entonces, de las actividades anteriores, ustedes trabajaron con números, ¿cierto? Con espacios de números. No todos fueron los números sino específicos. Por ejemplo, 1.9 y 2. Ese ya es de todos los números. Pero era conjunto así, y como ese. O el de las fracciones, el que ustedes decían. Notándolo de dónde hasta dónde va. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Ya, gracias.